Mi nuera Valeria me mandó una botella de vino tinto carísimo para mi cumpleaños, con una tarjeta que decía, especial como tú, querida Carmen. Al día siguiente me llamó preguntando si ya me lo había tomado, y cuando le dije que no podía por mis medicamentos, pero que mi madre había venido de visita, y le serví una copa porque le encantó, se quedó en silencio, y después gritó, ¿cuándo se lo tomó? ¿Cuánto tomó? Esa reacción me dijo todo lo que necesitaba saber sobre las verdaderas intenciones de mi querida nuera. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero déjame contarte cómo llegué a descubrir que la mujer que mi hijo Miguel trajo a casa hace 5 años no era la angelita dulce que todos creíamos. Mi nombre es Carmen Herrera. Tengo 64 años. Soy viuda desde hace 3 años cuando perdí a mi querido Esteban. Y si hay algo que he aprendido en esta vida es que las serpientes siempre se disfrazan de palomas hasta que muestran sus colmillos. Todo empezó el 15 de marzo de 2024, mi cumpleaños número 64. Era un viernes por la tarde y yo estaba en mi cocina preparando mi cena usual, una ensalada simple y un poco de pollo a la plancha, cuando llegó el delivery. Un joven muy educado me entregó una caja elegante con un lazo dorado. Para la señora Carmen Herrera, «Feliz cumpleaños», dijo con una sonrisa. Adentro había una botella de vino tinto francés que por la etiqueta elegante y el peso de la botella debía costar más de lo que yo gasto en comida en un mes. La tarjeta era de color marfil, con la letra perfecta de Valeria. Para la mujer más especial que conozco, especial como tú, querida Carmen. Con todo mi amor en tu día especial. Tu nuera que te adora, Valeria. Me conmovió, no voy a mentir. Desde que Esteban murió, los cumpleaños habían sido días solitarios. Miguel siempre llamaba, claro, pero vivía ocupado con su trabajo de ingeniero y su nueva vida matrimonial. ¿Y Valeria? Bueno, Valeria siempre había sido correcta conmigo, pero nunca cálida. Este gesto parecía diferente, personal. Llamé a Miguel esa noche para agradecerle. «Mijo, dile a Valeria que muchas gracias por el vino hermoso que me mandó. Es demasiado elegante para mí». Pero el gesto me llegó al corazón. Miguel se quedó callado por un segundo. «¿Qué vino, mamá?» Su voz sonaba confundida. «El vino francés que me mandó para mi cumpleaños. Llegó esta tarde». «Ah, sí, claro», dijo rápidamente. «Valeria me comentó algo. Me da gusto que te haya gustado». Pero algo en su tono me sonó raro, como cuando era niño y fingía haber hecho la tarea cuando no la había hecho. Conocía a mi hijo desde que nació y sabía cuándo estaba mintiendo. Valeria no le había dicho nada sobre el vino, estaba segura. Esa noche guardé la botella en mi refrigerador. No soy gran bebedora. Desde que tomo medicamentos para la presión arterial, mi doctora me ha recomendado evitar el alcohol. Pero pensé que tal vez podría servir una copita pequeña en alguna ocasión especial. O mejor aún, guardarla para cuando vinieran visitas. El sábado 16 de marzo amaneció nublado. Yo estaba en mi jardín regando mis rosas cuando sonó el teléfono. Era Valeria, y su voz sonaba extraña, como forzada. «Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste tu cumpleaños?» Me pareció raro porque normalmente Valeria me hablaba solo cuando necesitaba algo. Que la recogiera del salón de belleza cuando Miguel estaba trabajando, o que le prestara mi molde para hacer flan para alguna reunión social. «Muy bien, mija. Muchas gracias por el vino tan hermoso que me mandaste. Fue un detalle muy lindo de tu parte». «De nada, Carmen. ¿Ya te lo tomaste?» La pregunta me sorprendió por lo directa. «¿Ya me lo tomé?» «No, mija, ya sabes que no puedo tomar alcohol por mis medicamentos. Pero mi mamá vino ayer en la tarde a visitarme, y cuando vio la botella tan elegante, me pidió que le sirviera una copita. Le encantó. Dijo que había estado muy bueno». El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «¿Valeria? ¿Estás ahí?» Entonces exploté. «¿Cuándo se lo tomó? ¿Cuánto tomó?» El tono desesperado de su voz me puso la piel de gallina. «¿Qué te pasa, Valeria? ¿Por qué gritas así?» Mi corazón empezó a latir más fuerte. «Nada, nada, perdón. Es que... ¿Tu mamá está bien? ¿Cómo se siente?» «Pues bien. Se fue a su casa como a las 7 de la noche. ¿Por qué preguntas eso?» «No, por nada. Solo cuídala mucho, ¿sí? Y si se siente mal, llévala al doctor inmediatamente». Cuando colgó el teléfono, me quedé parada en mi cocina,
con un frío helado recorriéndome todo el cuerpo. La reacción de Valeria no era normal. Nadie se desespera así porque alguien haya tomado vino, a menos que el vino tuviera algo que no debía tener. Esa posibilidad me golpeó como un puño en el estómago, pero inmediatamente traté de convencerme de que estaba exagerando. Valeria era muchas cosas: vanidosa, superficial, a veces grosera cuando creía que nadie la escuchaba, pero no una envenenadora. ¿O sí? Marqué inmediatamente el número de mi madre. Siguiente. Rosa Herrera, 87 años, viuda también, pero con más energía que muchas personas de 50. El teléfono sonó y sonó hasta que saltó el contestador. Raro. Mi mamá siempre contesta el teléfono, especialmente los sábados cuando sabe que tengo tiempo libre para hablar largo. Manejé a su casa, que está a 15 minutos de la mía. Toqué el timbre varias veces. Nada. Usé mi llave de emergencia. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Soy Carmen! La encontré en su cama, despierta pero con cara de estar muy enferma. Tenía la piel gris y estaba sudando frío. «Mija, qué bueno que llegaste. Me siento muy mal desde anoche. Creo que algo me cayó mal. ¿Qué síntomas tienes?» «Ma, náuseas terribles, dolor de estómago muy fuerte y me duele mucho la cabeza. Y tengo como una sensación rara en la boca, como si hubiera comido algo amargo». Mi sangre se volvió hielo. Saqué mi celular y llamé a emergencias. En el camino al hospital, mientras la ambulancia corría con mi madre conectada a suero intravenoso, llamé al doctor Rodríguez, nuestro médico de familia desde hace 20 años. «Doctor, necesito preguntarle algo. Si alguien pusiera algo malo en una bebida, ¿qué síntomas tendría la persona?» «Carmen, ¿qué está pasando? ¿Estás bien?» «Es por mi mamá. Está en la ambulancia camino al hospital con síntomas muy raros. Y tengo una sospecha horrible». Le conté todo. El vino, la llamada de Valeria, su reacción desesperada. El doctor Rodríguez se quedó callado un momento. «Carmen, trae esa botella al hospital inmediatamente, y todo lo que haya sobrado del vino que tomó tu mamá. No toques nada con las manos desnudas. Usa guantes de cocina. Si tus sospechas son correctas, necesitamos analizar eso cuanto antes». En el hospital, mientras los doctores atendían a mi madre, yo esperaba en el pasillo con la botella de vino envuelta en una bolsa de plástico. El doctor Rodríguez llegó corriendo. «¿Cómo está Rosa?» «Estable, pero muy enferma. Sus síntomas son consistentes con envenenamiento. Ya mandé muestras de su sangre al laboratorio y ahora necesitamos analizar esto». Tomó la botella con cuidado. «Carmen, si lo que sospechas es cierto, estamos hablando de intento de asesinato. Necesitas llamar a la policía». Las palabras me pegaron como una bofetada. Mi propia nuera había tratado de asesinarme, y por poco mata a mi madre inocente en el proceso. Pero antes de llamar a la policía, necesitaba entender exactamente con qué estábamos lidiando. Mi mente, que años de viudez me habían enseñado a mantener fría en las crisis, empezó a trabajar rápidamente. Si Valeria había tratado de envenenarme, tenía que haber una razón. Y si había una razón lo suficientemente fuerte como para intentar matarme, entonces también tenía que haber evidencia de esa razón en algún lugar. «Doctor, ¿cuánto tiempo tardan los análisis?» «Para detectar sustancias comunes, unas 4 horas. Para venenos más sofisticados, hasta 24 horas. Necesito ese tiempo. No voy a llamar a la policía hasta saber exactamente qué tengo entre las manos». El doctor me miró con preocupación. «Carmen, si ella intentó envenenarte una vez, no va a tener una segunda oportunidad», lo interrumpí. «Pero tampoco voy a acusar a alguien de intento de asesinato sin estar completamente segura. Además, si voy a la policía ahora, Valeria va a tener tiempo de destruir cualquier evidencia que pueda existir. Necesito ser más inteligente que ella». Esa noche me quedé en el hospital con mi madre. Los doctores dijeron que estaría bien, pero que necesitaba observación por 48 horas para asegurarse de que no hubiera daño permanente en sus órganos. Mientras ella dormía, yo planificaba. Si Valeria había tratado de matarme, tenía que ser por dinero. En 5 años de matrimonio con Miguel, había demostrado ser obsesiva con las cosas materiales, siempre preguntando sobre mi casa, mis ahorros, lo que Esteban me había dejado. Miguel ganaba bien como ingeniero, pero Valeria gastaba más de lo que él ganaba. La había visto revisar mis cosas cuando pensaba que no estaba mirando, hacer preguntas sobre mis inversiones,
Incluso una vez la caché fotografiando documentos en mi estudio. Pero había algo más. Algo que había notado pero no había querido reconocer. En los últimos meses, Miguel había estado diferente conmigo, más distante, menos afectuoso, como si Valeria le hubiera estado metiendo ideas en la cabeza sobre mí. Y ahora que lo pensaba, él había parecido sorprendido genuinamente cuando mencioné el vino, lo que significaba que Valeria había actuado sola. A las 3 de la mañana, mientras mi madre dormía tranquila, con los monitores marcando que sus signos vitales se estabilizaban, tomé una decisión. No iba a ser víctima de nadie, y definitivamente no iba a dejar que una niñita manipuladora destruyera a mi familia y tratara de asesinarme en el proceso. El domingo por la mañana, después de que los doctores confirmaran que mi madre estaba fuera de peligro, manejé a casa de Miguel y Valeria. Necesitaba ver su reacción cuando supiera que mi madre había sobrevivido, pero más importante, necesitaba buscar evidencia mientras ella estuviera desprevenida. Toqué el timbre a las 9:30 am, lo suficientemente temprano para que todavía estuvieran en casa, pero no tan temprano como para parecer sospechoso. Miguel abrió la puerta en pijama, con cara de sorpresa. «Mamá, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Todo bien?» «Hola, mijo. ¿Está Valeria? Necesito hablar con ustedes dos». Desde la cocina llegó la voz de Valeria. «¿Quién es, amor?» Cuando me vio, su cara se puso blanca como el papel. «Carmen, qué sorpresa. ¿Cómo estás?» «Bueno, yo estoy bien, pero mi mamá tuvo que ir al hospital ayer en la noche». Valeria se agarró del respaldo de una silla. «¿Qué? ¿Qué le pasó?» Su actuación era bastante buena, pero yo había criado un hijo y sabía reconocer las mentiras. «Se intoxicó con algo que comió o bebió. Los doctores dicen que va a estar bien, pero fue muy feo. Vómitos, dolor de estómago terrible, deshidratación severa». Miguel se acercó inmediatamente. «¿Necesitas ayuda con algo, mamá? ¿Quieres que vaya al hospital?» «No, mijo, ya está estable. Solo venía a contarles y a pedirles un favor». Miré directamente a Valeria. «¿Te puedo pedir que me acompañes al hospital más tarde? Mi mamá preguntó por ti específicamente. Dijo que quería darte las gracias personalmente por el vino tan rico que tomó ayer». Si hubiera filmado la cara de Valeria en ese momento, habría sido evidencia suficiente para cualquier jurado. El terror puro que se apoderó de sus facciones fue tan obvio que hasta Miguel lo notó. «¿Estás bien, amor? Te ves muy pálida». Sí, solo me da mucha pena que la abuelita Rosa se haya enfermado. ¿Los doctores saben qué le causó la intoxicación?» «Todavía están investigando». Mentí suavemente. «Pero dijeron que debería mejorar en 1 o 2 días». Valeria se sentó pesadamente en una silla. «Claro, Carmen. Claro que te acompaño al hospital. ¿A qué hora? ¿Qué te parece a las 3? Así mi mamá ya habrá almorzado y estará más despierta». «Perfecto». Miguel se fue a bañar para ir al gimnasio. Su rutina de domingo religiosamente. Aproveché que Valeria estaba distraída fingiendo hacer café para examinar su comportamiento. Sus manos temblaban ligeramente, seguía mirando hacia la puerta como si quisiera escapar, y había una capa de sudor en su frente a pesar de que la casa estaba fresca. «Valeria, ¿te sientes bien? ¿Te ves nerviosa?» No, solo estoy preocupada por la abuelita Rosa. Es una señora tan dulce». «Sí, ella siempre te ha tenido mucho cariño. De hecho, ayer estuvo hablando de ti justo antes de que le sirviera el vino». Valeria dejó caer la cuchara que estaba usando para revolver el azúcar. «¿En serio? ¿Qué decía?» «Que le daba mucho gusto que Miguel hubiera encontrado una esposa tan especial». Usé la misma palabra que ella había puesto en la tarjeta, observando su reacción. «Ay, qué linda. Yo también la quiero mucho». Su voz sonaba forzada, como si estuviera leyendo un guión mal escrito. Cuando Miguel salió del baño, anuncié que me tenía que ir porque quería pasar por la farmacia a comprar algunas cosas para mi madre. «Nos vemos a las 3. Valeria, te mando mensaje con el número de cuarto cuando llegue al hospital». «Sí, ahí estaré». Pero yo no tenía intención de esperar hasta las 3. Tenía aproximadamente 2 horas mientras Miguel estaba en el gimnasio y Valeria estaba sola en la casa, probablemente entrando en pánico total. Era el momento perfecto para implementar la fase 2 de mi plan. Manejé a 3 cuadras de su casa y me estacioné donde pudiera ver cuando Miguel se fuera. A las 10:15 salió en su camioneta rumbo al gimnasio. Esperé 10 minutos más y luego regresé a la casa.
Esta vez no toqué el timbre. Usé la llave que Miguel me había dado el año pasado para emergencias. Entré silenciosamente y escuché. Valeria estaba en el teléfono en su recámara, hablando en voz baja pero agitada. No funcionó. La vieja no se lo tomó. Su mamá sí, pero no se murió. No sé, está en el hospital pero va a estar bien. ¿Qué quieres que haga? No puedo intentarlo otra vez tan pronto. Sí, sé que necesitamos el dinero, pero si me agarran... Me acerqué más, grabando todo con mi celular. Mi querida nuera estaba hablando con un cómplice. No me cuelgues, seguía diciendo Valeria. Tengo que ir al hospital con ella a las 3. ¿Qué le digo a la abuelita si me pregunta algo? Está bien, voy a fingir que no sé nada. Pero Lorenzo, si esto sale mal, me vas a proteger, ¿verdad? Porque yo no voy a la cárcel por ti. Lorenzo. El único Lorenzo que conocíamos era Lorenzo Medina, el contador que había manejado las finanzas de Esteban y ahora manejaba las mías. Un hombre que tenía acceso completo a mis cuentas bancarias, mis inversiones, y sabía exactamente cuánto valía mi patrimonio. Mira, la vieja confía en mí completamente. Firma todo lo que le pongo enfrente sin leer. El plan va a funcionar. Solo necesitamos ser más cuidadosos. Sí, sé que ya gastaste parte del dinero. No, Miguel no sospecha nada. Él piensa que su mamá me adora. Mi sangre hervía, pero me obligué a mantener la calma y seguir grabando. Necesitaba toda la evidencia posible. ¿El testamento nuevo ya está listo? Perfecto. Después del funeral, Miguel va a heredar todo y yo lo manejo a él fácilmente. ¿Qué? No puede ser el mismo veneno otra vez. Los doctores ya tienen muestras. Tienes que conseguir algo diferente, algo que parezca natural, un ataque al corazón o algo así. Ya tenía suficiente. Me retiré silenciosamente de la casa y manejé directo a la estación de policía. Pero primero hice una parada en el despacho de mi abogado personal, el licenciado Hernández, que había sido amigo de Esteban durante 30 años. Carmen, ¿qué puedo hacer por ti un domingo? Roberto, necesito que me digas algo y necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Has tenido contacto recientemente con Lorenzo Medina sobre mis asuntos financieros? Su cara se puso seria inmediatamente. Carmen, siéntate. Sí, Lorenzo me contactó hace 2 semanas. Dijo que querías cambiar tu testamento, que querías asegúrate de que Miguel heredara todo directamente sin complicaciones, y que preferías manejarlo a través de él en lugar de traerlo directamente conmigo, porque no querías incomodarte con los detalles legales. ¿Y qué le dijiste? Le dije que eso me parecía raro porque tú siempre has querido estar involucrada en cada decisión legal, que necesitaba hablar contigo directamente antes de hacer cualquier cambio. ¿Y después? Me dijo que estabas pasando por una época emocional difícil, que la muerte de Esteban te había afectado más de lo que admitías, y que Miguel y Valeria estaban preocupados por tu capacidad de tomar decisiones financieras importantes. El puzzle se estaba armando completamente. Lorenzo había estado preparando el terreno para que, después de mi muerte, cualquier cambio de última hora en mi testamento pareciera el resultado de mi incompetencia mental, no de fraude. Roberto, te voy a pedir algo muy importante. ¿Puedes contactar a Lorenzo mañana por la mañana y decirle que ya tienes el testamento nuevo listo, que solo necesitas que yo pase a firmarlo? Dile que decidiste acceder a su petición porque notaste que efectivamente estoy más frágil últimamente. Carmen, ¿qué está pasando? Le conté todo. El vino, el envenenamiento de mi madre, la llamada que acababa de escuchar. Roberto palideció progresivamente mientras yo hablaba. Esto es intento de asesinato y fraude. Necesitas ir a la policía inmediatamente. Ya voy para allá, pero primero necesito que me hagas ese favor del testamento. Quiero que Lorenzo se sienta confiado, que piense que su plan está funcionando. Así será más fácil agarrarlo con las manos en la masa. En la estación de policía me recibió la detective Luna Martínez, una mujer de unos 45 años, con cara inteligente y modales directos. Le mostré el video que había grabado y le expliqué toda la situación. Señora Herrera, esto es muy serio, pero para proceder necesitamos evidencia física del envenenamiento y tenemos que agarrar a los sospechosos en el acto. ¿Qué me recomienda que haga? Primero, vamos a analizar el vino inmediatamente con nuestro laboratorio. Segundo, necesitamos que usted siga actuando normal con ellos mientras preparamos una operación.
Y tercero, esa cita que tiene hoy con su nuera. Nosotros vamos a estar escuchando. Me equiparon con un micrófono pequeñísimo que se escondía perfectamente bajo mi blusa. Recuerde, señora Herrera, trate de que ella hable. Haga preguntas que la hagan sentir que necesita explicarse. Y sobre todo, manténgase en lugares públicos. A las 2:45 p.m. estaba en el cuarto de mi madre en el hospital. Ella estaba mucho mejor, sentada en la cama comiendo gelatina. Mija, ¿por qué esa cara tan seria? Nada, ma, solo cansada. Oye, Valeria viene a visitarte en un ratito. ¿En serio? Qué linda. Esa muchacha sí me cae bien. Siempre tan atenta. Si ella supiera. A las 3:10 llegó Valeria con un ramo de flores y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Abuelita Rosa, ¿cómo se siente? Mucho mejor, mija. Qué flores tan bonitas. Era lo menos que podía hacer. Carmen me contó lo que pasó y me siento terrible. Mi madre, inocente como siempre, sonrió. Ay, no, no es tu culpa. Debe haber sido algo que comí en el mercado ayer. Aunque, curiosamente, lo único diferente que probé fue ese vino tan rico que trajiste para Carmen. Valeria se puso rígida. ¿El vino? Sí. Me sirvió una copita y estaba buenísimo. Un poco amargo al final, pero muy elegante. Las manos de Valeria empezaron a temblar visiblemente. Me da mucho gusto que le haya gustado. Yo intervine suavemente. Valeria, ¿dónde compraste ese vino? Mi mamá quiere saber para que le compremos otro igual cuando salga del hospital. Yo, lo compré en línea. No recuerdo exactamente dónde. ¿En línea? ¿No lo compraste en la vinatería de la colonia Roma que me recomendaste el mes pasado? Valeria se veía cada vez más nerviosa. No, este era especial. Lo pedí específicamente para tu cumpleaños. Era hora de apretar un poco más el tornillo. Qué linda eres, Valeria, pero me da curiosidad. ¿Cómo sabías exactamente qué tipo de vino elegir? Nunca habíamos hablado de mis gustos en vinos. Valeria se secó las manos sudorosas en su falda. Bueno, le pregunté a Miguel qué le gustaba a su papá, y pensé que tú tendrías gustos similares. Interesante, porque Esteban odiaba el vino tinto, solo tomaba vino blanco, y muy rara vez. Valeria se puso más pálida si eso era posible. Ah, bueno, yo quería que probaras algo diferente. Mi madre, bendita sea, siguió ayudando sin saber. Valeria, mija, ¿tú ya probaste ese vino? Porque te digo que tenía un saborcito raro al final. No desagradable, pero raro. No, no lo probé. Solo quería que fuera especial para Carmen. ¡Qué extraño!, comenté casualmente, porque cuando hablé con la vinatería donde supuestamente lo compraste, me dijeron que no tenían registro de ninguna compra a tu nombre en las últimas semanas. Era mentira, por supuesto, pero quería ver su reacción. Valeria se levantó bruscamente. ¿Sabes qué, Carmen? Me acabo de acordar que tengo una cita con el dentista. Se me había olvidado completamente. Pero si acabas de llegar, lo siento muchísimo, abuelita Rosa. Espero que se recupere pronto. Salió casi corriendo del cuarto. Yo la seguí al pasillo. Valeria, espera, ¿todo está bien? Te ves muy nerviosa. Se volteó hacia mí con los ojos llenos de lágrimas de pánico. Carmen, lo siento mucho, lo siento muchísimo. ¿Qué sientes, mija? Yo nunca quise que tu mamá saliera lastimada. Nunca. Eso no era parte del plan. Y ahí estaba. La confesión completa, grabada en alta definición. ¿Qué plan, Valeria? Pero ya se había dado cuenta de lo que había dicho. Nada. Estoy confundida por el estrés. Me tengo que ir. Esa noche, la detective Martínez me llamó con los resultados del laboratorio. Señora Herrera, el vino contenía estricnina mezclada con anticongelante. Una dosis letal para cualquier persona, pero especialmente peligrosa para alguien mayor o con problemas de salud. Su madre sobrevivió porque solo tomó una copa pequeña y porque la llevó al hospital rápidamente. ¿Y ahora qué sigue? Mañana arrestamos a Lorenzo Medina y a Valeria Santos. Tenemos suficiente evidencia con su grabación, las muestras del vino y la investigación que hicimos sobre las finanzas de Medina. Resulta que tiene deudas de juego por más de 200,000 pesos. ¿Y Miguel? Su hijo no aparece en ninguna de las grabaciones ni comunicaciones. Por ahora, parece que su esposa y el contador actuaron sin su conocimiento. Al colgar el teléfono, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Mi vida había estado en peligro real. Mi madre había casi muerto por mi culpa,
y la familia de mi hijo estaba a punto de explotar. Pero también sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo: poder. Durante 3 años de viudez, había dejado que otras personas tomaran las decisiones importantes por mí. Lorenzo manejaba mi dinero, Miguel se preocupaba por mi seguridad, Valeria me trataba como una anciana inofensiva. Todos asumían que Carmen Herrera era una viudita vulnerable que necesitaba protección. Qué equivocados estaban. Esa noche llamé a Miguel. «Mijo, necesito que vengas a mi casa mañana por la mañana. Tenemos que hablar». «¿De qué, mamá? ¿Está todo bien?» «Todo va a estar bien pronto. Solo ven a las 9 a.m. También llamé a mi hermana Esperanza en Guadalajara, a mis amigas del club de jardinería y a mis vecinos más cercanos. Era hora de que toda mi red de apoyo supiera exactamente qué tipo de mujer habían subestimado. Porque resulta que Carmen Herrera no era la víctima perfecta que todos imaginaron. Era una sobreviviente. Y las sobrevivientes no se quedan calladas cuando alguien trata de asesinarlas. El martes por la mañana iba a ser muy interesante. El martes 19 de marzo a las 9 a.m. en punto, Miguel tocó el timbre de mi casa. Se veía cansado, preocupado, y tenía ojeras como si no hubiera dormido bien. «Buenos días, mamá. ¿De qué querías hablar?» Lo hice pasar y le serví café en la cocina, el mismo lugar donde había planeado cómo desenmascarar a su esposa asesina. «Mijo, siéntate. Lo que te voy a decir va a ser muy difícil de escuchar». Miguel se puso tenso inmediatamente. «¿Estás enferma? ¿Es algo grave?» «No estoy enferma, Miguel, pero alguien trató de matarme el viernes pasado». Su cara cambió por completo. «¿Qué? ¿Cómo que alguien trató de matarte?» «El vino que Valeria me mandó para mi cumpleaños estaba envenenado, con estricnina y anticongelante». Miguel se puso blanco como la pared. «Eso es imposible. Valeria nunca... Tiene que ser un error». «No es un error, mi hijo. Tengo las pruebas del laboratorio de la policía, y también tengo esto». Puse mi celular en la mesa y reproduje la grabación de Valeria hablando por teléfono con Lorenzo. A medida que la grabación avanzaba, Miguel se veía más y más devastado. Cuando terminó, se quedó en silencio por 1 minuto entero. Después dijo, con una voz que apenas reconocí: «¿Lorenzo Medina? ¿El contador de papá?» «Él mismo. Resulta que tiene deudas de juego enormes, y decidieron que mi muerte era la solución perfecta a sus problemas financieros». Miguel se paró y empezó a caminar en círculos por la cocina. «No puede ser cierto. Valeria me ama. Tenemos planes juntos. Queremos tener hijos. Mijo, Valeria no te ama a ti. Ama tu herencia. Y estaba dispuesta a matarme para conseguirla más rápido». El teléfono sonó. Era la detective Martínez. «Señora Herrera, acabamos de arrestar a Lorenzo Medina en su oficina. Encontramos evidencia adicional en su computadora. Correos electrónicos con Valeria planificando todo esto desde hace 3 meses. También encontramos el testamento falso que habían preparado. ¿Y Valeria? Vamos camino a su casa ahora mismo». Miguel me arrebató el teléfono. «Oficial, soy Miguel Herrera, el esposo de Valeria. ¿Qué está pasando exactamente?» La detective le explicó todo con paciencia profesional. Cuando colgó, Miguel se sentó en el suelo de la cocina y se puso a llorar. «Mamá, no sabía nada. Te juro por la memoria de mi papá que no sabía nada». «Lo sé, mijo. Si hubiera pensado que tú estabas involucrado, no estarías aquí tomando café conmigo». Me senté en el suelo junto a él y lo abracé como cuando era niño y se lastimaba jugando fútbol. «¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo no vi quién era realmente?» «Porque estabas enamorado. Y cuando estamos enamorados, vemos lo que queremos ver, no lo que está ahí. ¿Qué voy a hacer ahora?» «Ma, ahora vas a divorciarte de esa mujer, vas a cooperar completamente con la policía y vas a empezar tu vida otra vez». 1 hora después, Miguel y yo estábamos en la estación de policía dando nuestras declaraciones cuando trajeron a Valeria esposada. Cuando me vio, gritó: «¡Carmen, por favor! Dile que esto es un malentendido. Yo nunca te haría daño». Su actuación seguía siendo impresionante, pero ya no me engañaba. Miguel se acercó a ella. «Valeria, ya sabemos todo. Los correos con Lorenzo, el veneno, el testamento falso, todo». La máscara finalmente se cayó. «Miguel, tú no entiendes. Tu mamá tiene tanto dinero y lo desperdicia. Nosotros podríamos haber hecho tanto con esa herencia. ¿Matando a mi madre? Ella ya es vieja. Ya vivió su vida.
Nosotros tenemos derecho a vivir la nuestra. Miguel se alejó de ella como si fuera radioactiva. No te conozco. Nunca te conocí realmente. Esa tarde, después de terminar con todas las declaraciones legales, Miguel y yo fuimos a visitar a mi madre al hospital. Ella ya estaba lista para irse a casa, y cuando le contamos lo que había pasado, su reacción fue típicamente práctica. Bueno, por lo menos ahora sabemos por qué sabía tan raro el vino. Ma, por poco te mueres por mi culpa, le dije, sintiéndome culpable. Mija, yo he sobrevivido 87 años de huracanes, terremotos, crisis económicas y 3 hijos adolescentes. No me va a matar una mocosa envenenadora sin experiencia. Miguel sonrió por primera vez en todo el día. Abuela, usted es una guerrera. ¿Y tú? Miguel, eres igual que tu padre. Un hombre bueno que a veces escoge mujeres complicadas. Pero tienes buen corazón y eso es lo que importa. Esa noche, cuando ya estaba sola en mi casa, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en 3 años, no me sentía como una viuda vulnerable. Me sentía como Carmen Herrera, mujer, madre, sobreviviente y aparentemente detective amateur bastante competente. Pero esto apenas estaba empezando, porque resultó que cuando empezaron a investigar las finanzas de Lorenzo más a fondo, encontraron algo que nadie esperaba. El miércoles por la mañana, la detective Martínez me llamó temprano. Señora Herrera, necesitamos que venga a la estación. Hemos descubierto algo más en la investigación de Lorenzo Medina. ¿Qué tipo de algo más? Es mejor que lo vea personalmente. En la estación me esperaban la detective Martínez y un hombre mayor que se presentó como el investigador financiero Carlos Vega. Señora Herrera, cuando revisamos a fondo las cuentas que Lorenzo manejaba para usted, encontramos irregularidades que van más atrás del complot para envenenarla. Me mostraron una computadora con hojas de cálculo que me mararon la cabeza. ¿Qué significa todo esto? Lorenzo ha estado robándole dinero sistemáticamente durante los últimos 2 años. Pequeñas cantidades al principio, pero cada vez más grandes. En total, calculamos que le robó aproximadamente 150,000 pesos. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿150,000 pesos? Y eso es solo lo que hemos encontrado hasta ahora. Usaba técnicas muy sofisticadas. Transferencias falsas, inversiones fantasma, comisiones infladas. Si no hubiéramos investigado por el caso del envenenamiento, probablemente nunca lo habríamos descubierto. Entonces la situación financiera desesperada que los llevó a intentar matarme fue causada por él mismo robándome. Exactamente. Es irónico y perverso al mismo tiempo. El investigador Vega cerró su laptop. Lorenzo creó el problema y después decidió que asesinando la fuente del dinero podía solucionarlo. ¿Puedo recuperar el dinero? Una parte sí. Encontramos algunas de las cuentas donde lo escondió, pero mucho ya lo perdió en el casino. Sin embargo, su seguro de responsabilidad profesional debería cubrir el resto. Esa tarde fui a contarle todo a Miguel. Lo encontré en su oficina, donde aparentemente había estado enterrándose en trabajo para evitar pensar en su vida personal. Mijo, tengo más noticias sobre tu exesposa y su socio. ¿Exesposa? Todavía estamos casados técnicamente. No por mucho tiempo, espero. Le conté sobre el robo adicional. Miguel se puso furioso de una manera que no había visto desde que era adolescente. Ese desgraciado no solo trató de matarte, sino que te había estado robando durante años, y Valeria lo sabía, tenía que saber. Probablemente por eso se desesperaron. Lorenzo ya había robado tanto que necesitaban acceso completo a mi patrimonio antes de que alguien se diera cuenta. Mamá, yo revisé algunos de esos estados de cuenta cuando papá murió. ¿Cómo no noté las irregularidades? Porque confiabas, mijo, igual que yo. Lorenzo había sido el contador de tu papá durante 15 años. ¿Quién iba a sospechar? De ahora en adelante, yo voy a manejar todo lo relacionado con tus finanzas. No más contadores externos. Esa noche, mi hermana Esperanza llegó de Guadalajara. Se había tomado un autobús en cuanto le conté por teléfono lo que había pasado. Carmen, estoy tan orgullosa de ti, pero también estoy furiosa. ¿Cómo se atrevieron a lastimar a nuestra mamá y a tratar de matarte? Ya están pagando. Esperanza, Valeria y Lorenzo van a estar en la cárcel mucho tiempo. Bien, pero eso no es suficiente. Esa mujer casi deja a Miguel viudo y huérfano al mismo tiempo. Casi destruye nuestra familia. Tenía razón. El daño emocional había sido enorme.
Miguel estaba devastado, confundido y cuestionando todo su juicio sobre las personas. Mi madre había pasado 2 días aterradores en el hospital. Yo había perdido la confianza que había tardado años en construir después de la muerte de Esteban. Esperanza, ¿te puedo pedir un favor? Lo que necesites. Quédate unos días. Miguel necesita familia alrededor ahora mismo y yo necesito procesar todo esto. Los siguientes días fueron un remolino de actividades legales. Declaraciones adicionales, reuniones con abogados, papeleo para recuperar el dinero robado. Pero también fueron días de reflexión. Me di cuenta de que había estado viviendo en piloto automático desde la muerte de Esteban, dejando que otros tomaran decisiones por mí, asumiendo que mi papel era ser la viudita tranquila y cooperativa. Nunca más. El viernes, Miguel vino a cenar a mi casa. Esperanza había cocinado cochinita pibil, la comida favorita de Miguel desde niño. Ma, he estado pensando en todo esto, y me di cuenta de algo importante. ¿Qué cosa, mijo? Tú salvaste tu propia vida. Si hubieras sido la víctima que ellos pensaron que eras, estarías muerta y yo nunca habría sabido la verdad. ¿Y eso qué significa? Significa que subestimé a mi propia madre tanto como ellos. Pensé que necesitabas que te protegiera, que te cuidara, que tomara decisiones por ti, pero resulta que eres más fuerte e inteligente que todos nosotros juntos. Esperanza sonrió desde la cocina. Le dije que se tardó en darse cuenta. «¡Cállate, tía!», Miguel le gritó, pero estaba sonriendo. Era la primera vez que lo veía realmente relajado desde que empezó esta pesadilla, pero aún faltaba una sorpresa más, y esta iba a ser la más grande de todas. El lunes siguiente, la detective Martínez me llamó con urgencia en su voz. «Señora Herrera, necesitamos hablar inmediatamente. Ha surgido nueva información muy importante». «¿Qué tipo de información?». «Valeria está cooperando con la investigación. Ha confesado más detalles y hay otros involucrados». En la estación de policía me esperaba una escena que jamás había imaginado. Valeria estaba sentada en una sala de interrogación, sin maquillaje, con ropa de la cárcel, y se veía 10 años mayor que la última vez que la había visto. «Señora Herrera, Valeria dice que tiene información que puede ayudar en casos similares, pero solo hablará si usted está presente». «¿Por qué yo?». Dice que se siente culpable por lo que le hizo y que necesita pedirle perdón directamente. No era algo que esperaba, pero mi curiosidad ganó. «Está bien, la escucho». Entré a la sala de interrogación. Valeria levantó la vista e inmediatamente empezó a llorar. «Carmen, yo sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas la verdad completa». «Te escucho. Lorenzo no fue el único. Esto es parte de algo más grande. Hay una red de contadores, abogados y trabajadores de casas de retiro que identifican a personas mayores con dinero y sin familia cercana. Lorenzo me contactó a mí porque necesitaban a alguien que pudiera acercarse a ti a través de Miguel». Me quedé helada. «¿Estás diciendo que esto fue planeado desde antes de que conocieran a Miguel?». «Yo conocí a Miguel en una boda hace 5 años. Pero no fue casualidad. Lorenzo me dijo que investigara a la familia, que me acercara al hijo, que me casara con él si era necesario». La detective Martínez tomó notas rápidamente. «¿Cuántas víctimas ha tenido esta red?». «No lo sé exactamente. Lorenzo mencionó otros casos. Personas mayores que habían muerto de causas naturales después de cambiar sus testamentos. Señora López de la Condesa, don Ricardo del Pedregal, otros». «Valeria, ¿por qué me estás contando esto ahora?». «Porque cuando estaba en la celda, pensé en tu mamá en el hospital, en lo cerca que estuvo de morir por mi culpa, y me di cuenta de que me había convertido en un monstruo. Llevaste 5 años fingiendo que amabas a mi hijo. Al principio era fingido, pero después sí llegué a quererlo. Pero Lorenzo me recordaba constantemente las deudas, la presión, y me convenció de que tú ya habías vivido tu vida y que nosotros teníamos derecho a la tuya». La detective se inclinó hacia adelante. «Valeria, necesitamos nombres, direcciones, todo lo que recuerdes sobre esta red. Les voy a dar todo. Pero quiero que Carmen sepa que lo que siento por Miguel era real. La parte de asesinar a su mamá era parte del negocio, pero el amor por él era verdadero. Salí de esa sala sintiéndome nauseabunda. Mi caso personal había destapado una red criminal que había estado operando durante años, matando personas mayores para robar sus herencias.
¿Cuántas familias habían perdido a sus abuelos, madres, padres, sin saber nunca que habían sido asesinados? Esa tarde me reuní con Miguel para contarle las nuevas revelaciones. Su reacción fue de horror puro. ¿Ella fingió amarme durante 5 años solo para poder matarte? Pero dice que después sí te llegó a amar de verdad. No me importa. Toda nuestra relación fue construida sobre una mentira. Mijo, sé que esto es horrible, pero piénsalo de esta manera. Tu matrimonio salvó mi vida. ¿Cómo? Si Lorenzo hubiera elegido a otra víctima sin familia o con familia menos unida, habría funcionado. Pero como me tenía a ti, y como tú eres buen hijo que se preocupa por su mamá, su plan falló. Miguel se quedó pensativo. Mamá, ¿cómo puedes estar tan calmada con todo esto? Porque ya no soy víctima, mijo. Ahora soy testigo, y voy a asegurarme de que esta red no le haga a ninguna otra familia lo que casi nos hace a nosotros. La investigación se expandió rápidamente. Con la información de Valeria, la policía arrestó a 3 contadores más, 2 abogados y un administrador de casa de retiro. Encontraron evidencia de al menos 8 casos sospechosos en los últimos 3 años. El fiscal me pidió que fuera testigo principal en el caso. Señora Herrera, su testimonio va a ser crucial para asegurar que todos estos criminales reciban las sentencias máximas. Cuenta conmigo, pero quiero algo a cambio. ¿Qué? Quiero estar presente en todos los juicios. Quiero ver sus caras cuando reciban sus sentencias. Porque resultó que Carmen Herrera no solo había sobrevivido a un intento de asesinato, había descubierto su propósito en la vida: asegurar justicia para las víctimas que no habían tenido la suerte de sobrevivir para contar su historia. 6 meses después, en septiembre de 2024, comenzaron los juicios. El día que testifiqué contra Lorenzo y Valeria, el juzgado estaba lleno. Familias de otras víctimas, reporteros, estudiantes de derecho y curiosos que habían seguido el caso en las noticias. Cuando subí al estrado, miré directamente a Lorenzo, el hombre que había manejado mis finanzas durante 2 años, que había compartido comidas en mi casa, que me había llamado Doña Carmen con respeto fingido. Ahora se veía como lo que realmente era: un criminal barato con traje caro. El fiscal me pidió que narrara los eventos del 15 y 16 de marzo. Hablé claramente, sin dramatismo, solo los hechos. Pero cuando llegué a la parte donde encontré a mi madre en el hospital, mi voz se quebró ligeramente. Mi madre de 87 años casi murió porque este hombre decidió que mi dinero valía más que mi vida. El abogado defensor de Lorenzo trató de pintarme como una mujer confundida que había malinterpretado situaciones inocentes. Señora Herrera, ¿no es cierto que usted había expresado preocupaciones sobre su capacidad mental después de la muerte de su esposo? No, nunca expresé tales preocupaciones porque nunca las tuve. ¿Pero no es cierto que había hablado de sentirse abrumada por las responsabilidades financieras? Sí. Es cierto, pero hay una gran diferencia entre sentirse abrumada y estar mentalmente incapacitada. Una diferencia que Lorenzo explotó para justificar sus robos. El juez le pidió al abogado que siguiera adelante con su interrogatorio. Cuando testificó Valeria, no pude evitar sentir una pizca de lástima. Se veía destruida, genuinamente arrepentida, y cuando habló sobre Miguel, era obvio que el amor que sentía por él era real. Pero también era obvio que había elegido el dinero sobre la decencia humana. Valeria, dijo el fiscal, ¿comprende usted que su plan habría dejado huérfano a su esposo? Sí. ¿Y que habría privado a sus futuros hijos de conocer a su abuela paterna? Sí. ¿Y que le habría robado años de vida a una mujer que les había dado la bienvenida a su familia con amor? Sí. ¿Y aún así decidió proceder con el plan? Sí. Durante el descanso, Miguel se acercó a mí en el pasillo. Había estado presente en todo el juicio, aunque no era requerido. «Mamá, ¿estás bien?» «Estoy perfecta, mijo. ¿Y tú?» «Es raro. Pensé que sería más difícil verla, pero ya no siento nada por ella. Es como si fuera una extraña. Eso es bueno. Significa que estás sanando. He estado pensando en algo. Después de que termine todo esto, ¿te gustaría viajar? Podríamos ir a España, conocer los pueblos de donde vino mi papá. Me encantaría, mijo. Pero primero tengo que terminar algo». Al día siguiente testificaron las familias de otras víctimas.
Don Ricardo del Pedregal había sido un viudo de 78 años que murió súbitamente después de cambiar su testamento para dejarle todo a una sobrina que había aparecido en su vida 6 meses antes. La señora López había muerto de un ataque al corazón 2 semanas después de firmar documentos que dejaban su casa a su cuidador. Escuchar esos testimonios me llenó de una furia fría. Esta red había destruido familias completas, había robado años de vida a personas que habían trabajado toda su vida para tener seguridad en sus años dorados. Cuando llegó el momento de las sentencias, el juez fue severo. Esta corte ha visto evidencia de una conspiración cruel y calculada para explotar y asesinar a miembros vulnerables de nuestra comunidad. Las sentencias reflejarán la gravedad de estos crímenes. Lorenzo Medina, 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Valeria Santos, 18 años de prisión. Los otros miembros de la red recibieron sentencias de entre 10 y 20 años. Cuando el juez dio el martillazo final, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Esteban: paz completa. Pero mi trabajo no había terminado. Después de los juicios, varias organizaciones me contactaron para dar charlas sobre abuso financiero a personas mayores. La primera fue en un centro comunitario en Polanco, donde había 50 personas de mi edad esperando escuchar mi historia. Mi nombre es Carmen Herrera, comencé, y hace 8 meses alguien trató de asesinarme para robar mi herencia. Estoy aquí para asegurarme de que eso nunca les pase a ustedes. Conté mi historia completa, los señales de alarma que había ignorado, las tácticas que Lorenzo había usado, cómo Valeria había ganado mi confianza, pero también conté la parte más importante: cómo había luchado y había ganado. El error más grande que cometieron, dije al final de la charla, fue asumir que por ser una viuda mayor de 60 años, yo era una víctima fácil. No calcularon que Carmen Herrera no se iba a dejar matar sin pelear. Las preguntas que me hicieron después fueron inteligentes y directas. Una señora preguntó: ¿cómo sabemos en quién confiar? No tienen que confiar ciegamente en nadie, respondí. Hagan preguntas. Pidan explicaciones. Si alguien se molesta porque ustedes quieren entender sus propias finanzas, esa persona no debería estar manejando su dinero. Otra mujer preguntó: ¿no teme por su seguridad? Lorenzo y Valeria están en prisión por mucho tiempo. Su red fue desmantelada, y ahora todo el mundo sabe mi historia. Sería muy difícil para alguien más hacerme daño sin que fuera obvio. Después de la charla, una reportera de Televisa me pidió una entrevista. Señora Herrera, ¿qué le diría a otras mujeres mayores que han perdido a sus esposos y se sienten vulnerables? Que vulnerability no es lo mismo que debilidad, que necesitar ayuda no significa renunciar a su poder, y que nunca, nunca es demasiado tarde para defenderse. La entrevista se transmitió a nivel nacional. Mi teléfono no paró de sonar durante días. Mujeres contándome sus propias experiencias, pidiendo consejos, ofreciendo apoyo. Me di cuenta de que había encontrado mi nueva misión en la vida. Miguel y yo finalmente hicimos ese viaje a España en noviembre. Visitamos el pueblo de Asturias, donde había nacido Esteban. Comimos en restaurantes locales, caminamos por calles medievales. Una noche, cenando en Santiago de Compostela, Miguel me dijo: «Mamá, estoy orgulloso de ti». «¿Por qué, mijo?» «Por no haberte dejado vencer, por haber luchado, por haber convertido algo horrible en algo que ayuda a otras personas. Tu papá me enseñó a ser fuerte, pero la experiencia con Valeria me enseñó a usar esa fuerza. ¿Alguna vez la perdonarás?» «Ya la perdoné, Miguel, pero perdonar no significa olvidar o permitir. Significa que ya no cargo su veneno en mi corazón». Cuando regresamos a México, encontré un sobre en mi puerta. Adentro había una carta de Valeria desde la prisión. «Carmen, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quería que supieras que he usado mi tiempo aquí para conseguir mi título de contabilidad legalmente. Cuando salga, quiero trabajar ayudando a víctimas de fraude financiero. Tal vez nunca pueda reparar el daño que causé, pero puedo tratar de evitar que otros lo hagan». Guardé la carta sin responderla. Tal vez en unos años, cuando haya cumplido una parte sustancial de su sentencia y haya probado que su arrepentimiento es genuino, considere si tiene algo que ofrecer a la sociedad. Pero eso será decisión mía, en mi tiempo, bajo mis términos. Hoy, un año después de que intentaron asesinarme,
vivo en la misma casa, manejo mis propias finanzas y doy charlas 2 veces por semana sobre protección contra abuso financiero. Mi madre, ahora de 88 años, viene a visitarme todos los domingos y todavía hace comentarios sarcásticos sobre el vino feo que me dio esa muchacha. Miguel se casó otra vez hace 3 meses, con una doctora llamada Patricia que conoció en un curso de primeros auxilios. Esta vez me involucré en el proceso de conocerla y puedo confirmar que Patricia es genuina, inteligente y, lo más importante, tiene su propio dinero. La fundación que creé con parte del dinero recuperado de Lorenzo ya ha ayudado a 15 familias que han sido víctimas de fraude similar. Y cada vez que alguien me pregunta si no preferiría tener una vida más tranquila, les digo la verdad. Nunca en mi vida me había sentido más viva que desde que decidí luchar, porque resulta que Carmen Herrera no era la víctima que todos pensaron que sería. Era una superviviente, y las supervivientes no solo sobreviven, prosperan, protegen a otros y se aseguran de que las personas que las subestimaron paguen las consecuencias. Esa niñita que pensó que podía envenenar a una viuda indefensa para robar su herencia aprendió una lección muy valiosa. Nunca subestimes a una mujer que ya no tiene nada que perder y todo que proteger.